cuando el mundo aún no tenía sonido, ni calor, ni viento. Existía Paye Abe, sentado en su canoa cósmica navegando por el cielo. Una vara en su regazo le indica dónde comenzar su obra. Así, Paye Abe inseminó la tierra de vida y calor. Comenzó primero con su hija, quien ascendió junto a él como deidad lumínica. De cada uno de los agujeros nace cada uno de sus hijos. Del primero brotan sus verdes hijas, sus ramas se nutrirán de la tierra. Del segundo nacerán las bestias, quienes al morir darán el color de la sangre al mundo. Del tercero saldrán las escamas y las aletas, nadadores de la sangre azul que fertiliza el suelo. Florecieron las selvas, los animales, los peces, los tepuyes, y llamó a este mundo Marituri, nuestro piso. No contento, creó un mundo debajo de este para el cobijo de los buenos espíritus, y lo llamó Apicondia. Y abrió con su bastón el cuarto agujero para que estas dos tierras se conectaran. Al abrazar al mundo, convive con su hija. De esta relación prohibida surge la maldad de la tierra. De allí nació también Huayin Maxel, dueño de los animales, que encubrió el mundo con el rayo e iluminó de nuevo la tierra, subiendo a los cielos en forma de constelación. Pero el mal seguía ahí, escondido entre la oscuridad. Al existir la maldad dentro de Marituri, Abe crea a Pamurimax, dueño de la creación, dándole la labor de llevar a los humanos a Marituri para que puedan cuidarla y preservarla. Su transporte era una canoa viviente, una serpiente cuyo movimiento es el agua y su grandeza es como un río lleno de rayas y rompos. En su cola se arrastran los cangrejos y de sus branquias se alimentan los peces. Así, los hombres emprendieron su camino. Paye Abe obsequió a cada uno de los hombres un objeto que representaría a su comunidad. Al tucano se le dio las plumas del sol, usadas como sombrero en la selva. Al piratapuya se le dio el collar, y junto al guayará y neroa se les dio la vara de pesca. Al mucacmaco la cerbatana y el canasto. Al curripaco el rayo de yuca, y al cubeo una máscara de corteza, dejando al de Sana el arco, la flecha y la cuerda. Y de esos regalos, el más importante le fue otorgado a Niaminimaxe, una bolsa negra cuyo contenido era incierto. El viaje se hacía cada vez más difícil, las aguas más caudalosas, los torrentes más impetuosos. Pasaron por fuertes ríos, tranquilas turberas y monstruosas chorreras. Niamini, agotado y cansado, decidió abrir la bolsa para encontrar algún entretenimiento. Pero de ellas salió una gran cantidad de hormigas, tantas que cubrieron el cielo y oscurecieron el día, creando la primera noche. Paye Abe obligó a las hormigas a volver de nuevo a la bolsa. Pocas se quedaron en la tierra. Así nació la noche Niamimenga y también su protector, Niaminimaxe, dueño de la noche. Los humanos, ya cansados, vieron una gran roca horadada y pensando que ya estaban prontos a su desembarco, salieron rápidamente de la canoa serpiente. Pamurimaxe quiso evitar que se desplegaran en el umbral, pues su intención era llevarlos a la cabecera de los ríos.
Quiso capturarlos, mas su objetivo fue en vano, que observando su tarea hecha, volvió al paraíso. Estos fueron los descendientes de las comunidades indígenas, que siguen relatando esta historia y recordando el origen de su descendencia y también de su final. Al dividirse los hombres, el sol creó a Emekori Maxé, dueño de las leyes y del día. También adiró a Maxé, cuidador de la salud, de las enfermedades y la sangre. Por último dio luz a Hijo Maxé, cuyo rol consiste en controlar la conexión y el contacto de los espíritus con los seres humanos, observándolos sentado en su canoa cósmica. Crearon los 4 grandes dueños la primera maloca para cuidar a los humanos de la maldad. La hicieron con los troncos de los árboles y las hojas de las palmas. Y aunque el objetivo del ser humano era cuidar la creación, no podían desvincularse del vientre de la gran casa, ni defenderse del mal que desbordaba fuera de él. Viendo esto, Payea B dio por terminada la primera era con un incendio. Pero el mal seguía, y así Payea B dio por terminada la segunda era con un diluvio. De ella nace la tercera era, la era erradicada de los demonios mayores, dejando como guardián de la selva y ejemplo a seguir de los humanos al jaguar, su representante en la tierra, cuyo rugido es el trueno y sus manchas son el registro de su linaje solar y lunar. A la guacamaya le asignó el rol de ser el mensajero del cielo y la tierra. Al existir protectores para los humanos, mandó a su hija Bemango para instruir al hombre sobre el cuidado de la tierra, su protección y rito a él. Mango les enseñó a hacer propiamente la invocación del fuego. Del fuego pasó a las quemas rituales, preparando la chagra del territorio. De la chagra, el alimento se obtiene y con ella se cuida el equilibrio del mundo, negociando su impacto dentro de la tierra. Les enseñó a cuidarse de los demonios aún existentes, también a cazar y contar a los animales que podían sacrificar. Les enseñó a festejar y danzar. Pero también a velar y enterrar a sus muertos. Al saber que no podía dotarlos de sabiduría eternamente, decidió darle su responsabilidad al Payé, aquel que es protegido por la constelación. Rompió y sembró su dedo derecho y le regaló el yagé para poder comunicarse con el sol. Del segundo dedo brota el yopo, polvo místico del viaje ancestral. Del tercero, la planta del mambe, la coca. De su cuarto dedo, la planta del fuego, el tabaco.
Con el yagé les enseñó a transformarse en jaguar, en serpiente y en guacamaya, pero dependiendo de la comunidad les enseñó una transformación diferente, a unos en cocodrilo, a otros en tortuga, en avispa o murciélago. Así, ella abandonó Marituri e ingresó a la Picondía. Eso cuentan los abuelos, y esas son sus tradiciones enseñadas por la hija del sol. Así se creó la tierra y permanece en armonía. Los hombres jaguar con sus danzas y ritos sagrados entran al mundo espiritual y hablan con Guaymaxe para saber qué animales cazar y cómo preservar la vida. Actualmente, estas historias persisten en la memoria, en el recuerdo de los mayores y en su relato, pero también están grabadas en las piedras de los tepuyes de Chiribiquete. Místico lugar en el que se encuentran las huellas de la creación, un lugar donde las cimas y los tepuyes se contactan con la naturaleza y la protección del jaguar, siendo un lugar de peregrinaje no solo para los de Sana, sino para muchas comunidades que han confluido miles de años en este territorio. Kurai no donde, kurai no donde, kurai to to to, kurai to to to.